súbale, que hay lugares. Señores pasajeros, bienvenidos a un programa más de Ruta Chelera MX. En esta pues temporada de música y cerveza y música. Bueno, pues ahora tenemos un gran invitado y como se han dado cuenta, nosotros estamos agarrando de todos los géneros, de todas las generaciones, y yo espero que muchos de los que están aquí viéndonos pues ya estén identificando aquí a nuestro gran invitado, pero para quien no lo conoce, por favor, preséntate. Bueno, mucho gusto. Yo soy Beto Batuca de Que Payasos and Company Corporation Matatesha, desde hace más de 543 años. Es decir, o sea, ya tenemos mucho camino y seguimos construyendo nuevos caminos y nuevos horizontes. Oye, Beto, de verdad estoy muy contento y a gusto de poder tenerte aquí como invitado, porque muchos en mi generación, estoy seguro que en mi generación te ubican muy bien, porque fueron un grupo, hasta podría decir que revolucionario, ¿no? O sea, ante esta generación en donde pues no nada más cantaban como para un solo sector de edad, ¿no? Claro, de hecho es muy interesante porque el logotipo de Qué Payasos, Qué Payasos, rock para niños y no tan niños. Sí, exacto. Y entonces es curioso porque ya entrevistaron a mi querido Mastuerzo Paquito Barrios y él tuvo que ver mucho en el eslogan de Qué Payasos, porque cuando llegamos a Rocotitlán en el año de 1986 abril de 1986, entonces, y nos quedamos a vivir, fuimos a tocar un 30 de abril y nos quedamos a vivir todo el año. Okay. Todos los domingos eran tocadas con Qué Payasos. Y entonces resulta que Paquito decía, no, es que carnal, ustedes son rock para niños y no tan niños. Y no tan niños. Así es. Y así se quedó el eslogan del grupo desde hace muchos años, ¿no? Oye, exacto, ¿en dónde inicia la banda? ¿Dónde se crea esta idea de hacer pues, un grupo? Por azares del destino, o sea, por un accidente, diría Neón, somos juguetes del destino, diría Neón. Fíjate que lo que pasa que Luis Ignacio Baena Mendoza, que es mi compadre, socio, amigo de toda la vida, y yo que soy Alberto Rubio a veces, o sea, Alberto Rubio Aceves, porque por lo regular siempre al querido público me conoce como Beto Batuca, y a mi compadre y amigo lo conocen como Nacho Mostach. Y entonces nos conocimos nosotros nada menos que en 1976 en una escuela que es el Centro de Educación Artística. O sea, esta escuela sigue existiendo y pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y a la SEP. Era y sigue siendo un proyecto muy ambicioso. Sigue existiendo, varias generaciones han pasado ya en sus estudios. Nosotros somos de la primera de generación, porque fue en el 76, y ahí yo conocí a Nacho Mostacho, ahí conocí a Luis Ignacio Baena Mendoza. Entonces fue muy mágico, porque gracias a la escuela nos conocimos, y después de que terminamos la escuela fue genial porque conocimos prácticamente a través de la escuela todo el rollo del montaje entre la música, la danza, el teatro, ¿no? Las artes visuales, entonces la literatura. Entonces nosotros, imagínate, todos los días durante 4 años estuvimos en eso. Aparte, el último año fue de extensión pedagógica. Entonces fue muy lindo porque ahí nos topamos en el año de 81, nos topamos con una exposición en Bellas Artes que eran los Picassos de Picasso, una exposición maravillosa. Y entonces vimos ahí
a Picasso queriendo ser siempre payaso, queriendo siempre bailar y cantar. Si a mí desde niño me cautivó Picasso, más con esa exposición que presentaba máscaras y fotografías y muchas cosas que nos llevaban al payaso, a la imagen, a la personalidad universal del payaso. Sí, ¿no? Qué increíble. O sea, ahora que estás diciendo sobre esta parte de Picasso, no la conocía. Claro. No la conocía, y estaría padre que todos los que están ahorita viéndonos, pues también pues conozcan también un poquito de esa parte de él, ¿no? Claro, una cosa te lleva a la otra. Sí. Es decir, ¿cómo vas a un lugar y te marca para toda la vida? Y entonces a mí me marcó más todavía. Yo venía ya marcado, ya venía maltrecho, o sea, maleducado, porque desde niño estudié artes visuales, artes plásticas, y entonces siempre estuve dibujando, siempre estuve en el teatro, siempre estuve en los festivales, y entonces resulta que fue una magia, ya estando en Bellas Artes, ya estando en el CEDAR, fue que dijimos, wow, ¿no? La imagen del payaso. Y cuando nació ¿Qué payasos? En el 82, no había ni talleres de teatro, ni escuelas de teatro. O sea, en la Nacional de Teatro no había una carrera, ¿sabes? Ajá. O sea, al contrario, o sea, siempre la imagen del payaso ha sido como subvaluada, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, por la sociedad en general, ¿no? O sea, tú dices, soy payaso, ¿no? Y entonces te recuerda a las canciones horrorosas de Javier Solís y de Enrique Guzmán, el odioso, ¿no? Es decir, pero ahí están las rolas, ¿no? Para ella soy un pobre payasito, ¿no? Sí. Y la otra, ¿no? Sí, sí, y la peor es la de José José, ¿no? Es que en verdad soy un payaso. Y pues no. Entonces, todo parece ser que lo teníamos en contra. ¿Y sabes qué? Yo creo que Qué payaso siempre ha tenido mucho en contra en esta sociedad. Yo soy mexicano y estoy muy orgulloso de ser mexicano, pero sé que nuestra sociedad es de Mexican Curious. O sea, ¿sí? O sea, somos los mexicanos, somos unos seres muy curiosos, pero curiosos en toda la extensión de la palabra. Oye, y entonces de ti sale esa idea de que se formara tal cual Qué payaso, o sea, que fíjate, fuera como payaso. No de mí, sino que de la vida misma. O sea, tenía un compañero que no me vas a creer, era el más introvertido y el más tímido que pudiera haber. Él, el chaparrito, de barbita así, de candado, cejudo, parecía vietnamita o chiapaneco, y le decíamos Chuchín se llamaba, y él fundó con nosotros Qué payasos, Chucho Serrucho, ¿no? Se puso así, Chucho Serrucho, y entonces le decíamos, ¿y tú qué, Chuchín? ¿Tú qué, Chuchín? ¿Eres vietnamita, chiapaneco? ¿Qué eres? ¿Mongol? ¿Qué eres? O sea, ¿cómo tus rasgos son? Porque aparte era de piel morena, muy finita, con los ojos rasgados, y el pelo chino se le hacían así dos molletitos así, y entonces a él fue el primero que a mí me dijo, oye, vamos a ser payasos. Y yo volteo y digo, hijo, ¿quién me viene a decir? Porque era muy tímido. Y le digo, y yo como era su gran amigo, yo dije, va Chuchín, vamos a ser payasos, vamos a buscar dónde podemos estudiar payasología y anexas. Y no, pues no. No hubo el eso espacio. No, en el año 76, 77 no existía. Pero gracias a la curiosidad de él, empezamos a jugar a ser payasos, y fue muy raro porque él y yo fuimos a buscar, ahí en artículo 123 había una agencia de payasos. ¡Órale! De mala muerte en un edificio olvidado, que vimos en el periódico, ¿ves? Que decíamos, oye, pues vamos a esas agencias para ver si aprendemos algo, ¿no? Y fuimos a esas agencias y estaba el payaso, el que era el jefe de ahí, se llamaba el payaso Pimpolín, algo así, ¿no? Y entonces subimos al primer piso a
a un departamento de película, o sea, y habían varios personajes, y él estaba en su escritorio y decía, a ver, fulanito, a ver, Cristalito, tú eres el payaso Cristalito, ¿verdad? Bueno, mira, a ver, tienes esta fiesta el próximo fin de semana, ¿no? Y tú, el payaso, Tachuelitas, tú eres Tachuelita. Y sí, habían dos payasos, pero súper viejitos, o sea, más viejitos que yo, o sea, pero aparte estaban ellos, pero mal, o sea, acabadísimos, y entonces acabadísimos porque estaban completos, ¿no? Es decir, o sea, estaban bien terminados, y entonces resulta que yo así, mi amigo y yo así bien espantados, ¿qué estamos haciendo aquí? Y nos llama, vengan para acá. ¿Y ustedes qué? Yo tenía 17, 18 años. Y entonces, ¿y ustedes qué? Y aparte era un señor así. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo están? ¿Por qué están aquí? No, pues es que queremos ser queremos aprender a ser payasos. No, llegaron al lugar correcto. Sí. Y entonces veíamos que unos de los payasos estaban pintando, pero con óleos, con lo que usábamos nosotros para pintar, que nosotros sí sabíamos para qué se usaba eso, se estaban pintando. Y se estaba pintando el rostro con óleo, y nosotros decíamos, no, aquí no. Y decíamos, bueno, y entonces, ¿cómo sería un curso? No, empiezan el fin de semana. Así los avientan. Con 2 presentaciones, ¿no? Y nosotros, bueno, está padre. Eso es lo bueno de estar en la primera juventud, ¿ves? Claro que sí, ¿no? Nunca le vamos a decir no a algo, nunca, ¿no? Nunca. Te comen. Y ahora tampoco. Hay que decirle no. Y nosotros fuimos a nos pasó unas, miren, aquí está un folletito y ahí hay varias rutinas, léanlas y ya tienen un maquillaje, y si no, ustedes invéntense uno, o sea, mira, vamos a cobrar 500 cada uno, y ustedes se quedan con 50 y yo me quedo con 450, ¿no? Así, una cosa así que no me acuerdo, pero era una negociación leonina, ¿no? Sí. Y nosotros, va. Y fue genial porque nos salimos muy nerviosos. Y yo más nervioso porque mi amigo estaba con una cara de espanto. Ya me imagino. De que yo no voy a hacer nada. Y le dije, oye, vamos a inventar qué vamos a hacer. Y si inventamos algo, dijimos, no, estas rutinas, ¿qué es esto? Vamos a ir inventando nosotros cosas que puedan ser graciosas, que tengan que ver con la realidad. Yo así, ¿no? Y fue muy padre porque fuimos al ruedo, y no me preguntes qué hicimos en las 2 presentaciones, en una casa que habían como mucha gente, como 80 personas, entre niños, un ejército de niños, como de unos 30 niños, y habían 50 adultos, y todos ya estaban en un estado de fiesta cuando llegamos. Bastante eufóricos, sí, podríamos llamarlo así. En la colonia Electricistas. Y entonces muy padre porque habíamos preparado algo. Mi amigo se inclinó por la magia, ¿no? Entonces yo lo presentaba, y entonces hacíamos magia, y hacíamos, pues, dinámica con el público. Yo siempre me atrajo el estar con el público. El caso está que estábamos muy bien porque no sé qué hicimos, pero el público estaba ahí, los niños estaban ahí muy bien con nosotros. Y ya había pasado casi la hora, ya casi estábamos terminando y seguíamos vivos nosotros. Eso fue lo bueno. Claro, y entonces, claro, el público, habían como 3, 4 adultos que sí nos ponían atención, pero la mayoría eran los niños. Entonces siempre había un niñito, el clásico niñito que, ¿no? Ese que no le importa nada ni nada. Y entonces yo a cada rato le hacía así, oye, mira, ¿no? Estaría padrísimo, y así siempre, pero siempre refiriéndome a él para domesticar a los demás, ¿eh? Y en una de esas, la dueña de la fiesta, yo ya veo que viene hacia mí,
echa una furia, una mujer como de 29, 30 años, y entonces veo cómo la vienen parando otros señores, tíos o primos o hermanos o el marido, y la logran parar, pero me decía a mí, me insultaba, decía, es que tú no tienes por qué meterte con los niños y principalmente con él, que porque si tú eres un... Y así, pero así alcancé a oír, pero se la llevaron, gracias a Dios. Yo dije, qué loca mujer, ¿no? Pero qué experiencia tan padre, porque llegó el señor de la fiesta y me dijo, no te preocupes, es que ya está pasada de copas, y se le subieron las copas, traía así el tema. Venían así, sí, con... Y entonces, pero venía hecho una furia. Gracias a Dios me la quitaron, me la libraron, y terminamos la función, nos pagaron, de ahí salió otra. ¿Qué fue que hicimos que ahí nos contrataron para otra? Y al otro día, para otra. O sea, aparte de las que nos había dado el payasito, ese ping-pong, ¿no? Sí, le pagamos a él sus 2 presentaciones, y nosotros dijimos, no, por nuestro camino, ¿ves? Órale, y entonces se desprendieron de ellos, sí, y se volvieron autodidactas. Exacto. O sea, esto de ser payaso, ya no hubo nadie más, sí, y ustedes fueron los que fueron creando. Fuimos haciéndolo así. Tenía un vecino que le gustaba mucho los Bee Gees y andaba mucho metido en el dancing del disco, y se creía muy guapo. No era nada guapo, pero era muy flaquito, el Chelis. Y entonces él vio que nosotros íbamos a fiestas, y entonces él dijo, yo puedo ser el tercero. Y se pintaba también horrible, o sea, no tenía ninguna gracia, pero él le gustaba bailar. O sea, él le gustaba imitar a John Travolta y a toda la música de ese disco, ¿no? Pues hicimos como unas 5 presentaciones con él, y yo seguía como muy inconforme con mis compañeros. Uno que era muy tímido, que fue cuando troné. Primero salió Chelis, así como entró, fue como 3 presentaciones. Y ahí nos vemos. Sí, fue padre porque conocimos unas chicas, y fuimos a unas posadas, y él empezó a andar con una, y ya empezó a andar y ya se fue, ¿no? Y ya nunca más volvió a ser payaso. Y entonces, curiosamente, nosotros seguimos payaseando, y en una de esas teníamos una presentación para nada más rarísima. Una familia, el abuelo, la hija y el niño de 6 años. Nada más ellos. Sí, nada más ellos, en una casa allá cerca de la villa. Y entonces ya nosotros estábamos maquillándonos en el baño, y le digo, oiga, ya empezamos, o esperamos a los invitados. Dice, no hay más invitados, nosotros somos la fiesta. Y entonces en eso volteo a ver a mi compadre amigo, y me dice, así en el baño, me dice, no vamos a salir. Yo no voy a salir. Y yo, ¿cómo? Es que yo no voy a salir. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Chuchín? No. Y así, pero era tan gracioso su miedo, que me pareció genial, ¿ves? Y entonces yo no me esperé nada. Y dijo, claro que vas a salir. Y así salimos del baño, lo empujé, lo fui empujando, lo aventaba, y llegamos a la sala, y botados de la risa, el querido público de los 3. Hicimos una magia, no sé qué otra cosa hicimos, y fue un gol. Y ya en ese momento yo dije, chao, Chuchín, ya no más voy a hacer contigo nada. Y nos seguían hablando por teléfono, porque él había dado su teléfono. Y yo le dije, oye, carnal, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de decirle, para no herir susceptibilidades, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Yo ya no lo voy a hacer, tengo muchas cosas por otro lado. Y me dice, uy, se arrugó el cuero que tenía para tambor. Nunca se me va a olvidar eso. Y yo dije, bueno, pues si así fue, ¿no? Y ya, pero después, al medio año, una tía de educación especial de preescolar
me dijo, oye, que tú eres payaso y que estudiaste. Y yo, no, pues no estudié, pero sí soy payaso, pero ahí estamos. Dice, ¿podrían ir el 30 de abril a una festividad de nosotros del kinder? Sí, claro, ¿no? Vamos. Y entonces fue que pensé en la persona que nunca, cuando yo llegué al CEDAR en el 76, al primero que vi sentado en la cocina de esa casota en la Narvarte, junto con muchas niñas y niños, bueno, jóvenes, y él con su guitarra, y era una cosa tremenda de estar jugando y estar. Nadie entraba a clases por culpa de Nacho. Y yo de lejos dije, jamás me voy a juntar con ese personaje, porque con ese personaje o me meto en un problema o pierdo el tiempo. Y así yo, cuando recomendaba a alguien, cuando les decía, oigan, ¿quieren meterse en un problema? Y lo sigo diciendo, ¿quieren meterse en un problema o perder el tiempo? Llámenle a Luis Ignacio Baena Mendoza y seguramente se van a meter en un problema o van a perder el tiempo. Y eso fue hace 43 años. Y es una maravilla haberme topado con ese personaje, Nacho Mostacho, que es un gran artista, pero es un personajazo de la vida y del amor, o sea, tremendo, ¿no? No se lo recomiendo. Oye, ¿qué te parece? Digo, los payasos también tienen sus momentos de distracción, principalmente bebiendo. Sí, porque resulta que nosotros los payasos somos entretenedores, ¿verdad? ¿No? Creamos momentos mágicos. Y entonces no quiere decir que seamos asiduos a tomar o no tomar, sino que somos asiduos a crear esa atmósfera de bienestar. Y por supuesto, a veces, por supuesto que cuando no estamos trabajando, podemos tomarnos un traguito, un buen whisky, un buen vinito, ¿no? Por supuesto. Y ahorita vas a tomar unas buenas cervezas. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con una primer cerveza? Vámonos. Bueno, pues ya nos sirvieron la primer cerveza y antes que nada déjame decirte y agradezco a Hopicat, aquí el espacio que nos están dando el chance de grabar aquí el programa, y además que vamos a tomar 2 cervezas que aquí se sirven y que además son de la Ciudad de México. Wow, muy bien. Por un lado vamos a probar de cervecería Burowick, que como te decía, las 2 son de Ciudad de México, una es Burowick y esta es la que la tenemos aquí. Y por el otro lado tenemos a Cervecería Nómada, que además también ya muchos de los que nos están viendo ya conocen esta cervecería. También es de la Ciudad de México y una de las más grandes cervezas o cervecerías de la Ciudad de México. Entonces, pues te voy a presentar una cervecería chiquita y una cervecería pues ya grande, ya consolidada. Órale. Entonces, por este lado, lo que nos sirvieron es una American India Pale Ale, y para que vayas conociendo, y era la pregunta que te quería hacer, ¿qué tanto sabes de cerveza? Yo no sé mucho, no nada más de la cerveza, o sea, creo que de todo en la vida no sé muchas cosas, pero de la cerveza, una es que sí me gusta mucho, me recuerda mucho la infancia cuando pasábamos por la cervecería Modelo. La Modelo, allá. Entonces olía yo la cebada. Sí. Y entonces porque mi papá nos daba levadura de cerveza para que nos diera hambre cuando estábamos en la Oye, en esas pastillas, ¿no? En las pastillas, sí. Me acabas de regresar a mi infancia también. Claro, ¿ves? Qué bonito. Y te daban aceite de hígado de bacalao. Ya no sigas con eso, que son momentos no tan buenos de resino.
que le den aceite de resino. No, sí nos retornaste a nuestra infancia. No nada más con la trayectoria que tienes, que sí. La verdad es que van a ir conociendo los señores pasajeros, pues que toda esta trayectoria tienes grandes éxitos y ahorita los vamos a platicar. Claro. Pero, ¿qué te parece si te platico de ella? De entrada, la cerveza artesanal, pues le llamamos así porque estamos produciendo es una poca producción, claro, ¿no? Okay. O sea, nada que ver con las comerciales, que como lo acabas de decir, las de modelo, pues son unos monstruotes. Monstruos, sí. Y aquí no, a pesar de que sí se venden muchos hectolitros, okay. Aquí lo que buscan no es una calidad, porque también las comerciales tienen una calidad en su producción, pero aquí también se basa como en los ingredientes, ¿no? Lo decías, la cebada, la malta que puedan tener, claro, que puedan usar, y que ya en algunas cervecerías ya se están usando malta mexicana y con otros ingredientes como el lúpulo, que el lúpulo es una planta trepadora, okay, que es de la familia de la cannabis. Okay. Nada más que siempre digo este chiste, si la encuentran, no la fumen porque no hace el mismo efecto. Claro. No es el mismo efecto, pero sí es lo que le da una característica a la cerveza, que es el amargor. Okay. Y además es un conservador natural, y ahora pues se ha vuelto como un actor principal en la cerveza, porque brinda aromas, brinda sabores, etcétera. Y además de la levadura y además del agua, que son, claro, los elementos básicos de la cerveza. Este estilo, que es una American India Pale Ale, okay, es una cerveza que va a ser amarga, porque va a tener muchos lúpulos, pero ¿qué te parece si la presentamos a la cámara? Cámara acción. Ahí está, es cámara, una cerveza acción, amarilla, tiene un amarillo brillante, y lo que siempre hacemos que reconozcan es también la espuma, que es un actor principal también en la cerveza. Una cerveza sin espuma no es. Pues no ayuda a que no se volatice los aromas, y entonces ahí como que los vaya manteniendo, okay, ¿no? Entonces, ya que conocimos el color, podemos olerla. Huele muy bien, ¿eh? ¿Qué percibes de aroma? Y antes de que yo pueda platicarte de ello, que era lo que decíamos, el lúpulo es un actor principal aquí en esta cerveza, porque pues sí hay como mucha intensidad. Como mucho, se me parece que me lleva al campo. Y además no sientes como que hay frutos tropicales. Sí, muy fresco. Muy fresco. O sea, me lleva al campo y está muy fresco. Está muy fresquecita, es muy herbal, okay, se me hace como una cerveza muy herbal, pero también hay muchos frutos tropicales, okay, y después de olerla la podemos mover. Ahora sí que así como un whisky. Muy bien, sí. Porque oí que te gusta también el whisky. Sí. Y la volvemos a oler y se hace como más intensa. Exactamente, tenemos más intensidad en los aromas, lo mismo que hablábamos sobre la parte herbal, frutal, el carácter del lúpulo. Y ahora vamos a probarla. Vamos a hacer un sorbo para que pasemos por todo el paladar, para que vayas identificando un poquito, poco a poco, lo que nos da esta cerveza. ¿Te parece? Sí. Saludcita. Salud, muchas gracias. Este primer sorbo nos ayuda como que a limpiar lo que teníamos en boca, pero ya el segundo sorbo seguramente vas a poder identificar algunas cosas que tiene la cerveza. ¿Te parece? Sí. Si hacemos un segundo sorbo. Sí. Muy buena. Una cerveza muy ligera. Ándale. Trae 6 grados de alcohol, que es traicionera, ¿eh? O sea, okay, una cerveza normal anda entre 4 y 5 grados de alcohol.
Ok. Y esta ya trae 6. O sea que cuidado. Claro. Cuidadito porque seguramente puede ser peligrosa. Ya. Pero además hay mucho amargor. Este amargor que se queda como en la boca. Y se mantiene poquito a poquito. Con esa parte floral en boca. No sé si a ti te supo algo más en boca. O sea, la sentí más intensa. Sí. Más intenso, ¿no? Los sabores como que se consolidaron más en la intensidad de la cerveza, del sabor. Mucho más intensa, podríamos decir que es una cerveza franca, que lo que hay en aroma también está presente en boca, tonos frutales, frutos, la parte herbal, mucho más amarga, si se queda el amargorcito en la boca, porque pues es un estilo americano. Okay. Y la verdad es que yo creo que para que sigamos disfrutando de tu trayectoria, sí, pues aquí no la podemos chiquitear, ¿no? Muy bien. Porque la palabra es chiquitear. Sí, está muy bien. Este chiquiteo es el perfecto. Y para que me sigas platicando. Sí, fíjate que nos topamos, Mostacho y yo, en la escuela, y después al salir de la escuela fue la posibilidad de jugar. Lo más importante de la vida es nunca pedir permiso, sino es hacerlo. Es nunca pedir permiso y quizá pedir perdón a veces, ¿no? Y no siempre, ¿no? Pero una de las cosas que ha hecho Que Payasos es eso, hacer las cosas, hacer el camino sin importar qué está pasando en la esquina, o qué están haciendo en Inglaterra, o qué están haciendo en Francia, o la escuela rusa de clown, ¿no? Uh-huh. O no toda esta leyenda que al final se vuelve leyenda, ¿no? Entre el clown y el payaso y los mimos y todo esto, los maravillosos payasos de circo, ¿no? Nosotros somos de la generación, como diría nada menos que Miguel Ríos, hijos del rock and roll. Ándale, bienvenidos. Sí. Entonces yo soy modelo 1959, de esos automáticos como los Cadillac, ¿no? Así picuditos, ¿no? Digo, con defectos de fabricación, que quién no los tiene. No, exacto. Con fallas de origen, que quién no los tiene. Exacto. Entonces, a mí me ha salvado mi payaso y me ha salvado el arte desde que yo era un niño, porque yo soy zurdo, pero también soy disléxico. Y entonces todo eso lo he ocupado para crear a mi payaso, para crear lo que pinto, lo que dibujo, lo que represento, lo que escribo en las canciones junto con mi compadre Mostacho. Todo eso me ha llevado a la gran posibilidad de descubrirme, ¿no? Y de saber que eso igual, ¿no? Parece que soy el Tiranetas Smith, pero no soy el Tiranetas Smith. Soy una persona, un personaje que pues ya tiene un rato en el camino, ¿no? Del camino del cuento y del sablazo. Y entonces yo les invito a todos los que estén viendo esta entrevista con Julio que de veras, que si son pequeños y que si no son tan pequeños, que se atrevan a todo, que no le tengan miedo a nada, que hagan las cosas, que se descubran. Entonces, sí, así, esto es lo que somos y con esto hay que hacer las cosas, ¿no? Sí, claro. Y descubrirse, saber que sirves para algo. Puede ser trapeador, puede ser una pared de un bar, puede ser un refrigerador de unas cervezas, puede ser una cámara, ¿no? Puede ser un payaso, monjas, hay monjes. Puedes hacerlo todo de eso. Claro, y puedes hacerlo todo siempre sin lastimar voluntariamente a los demás. Claro. Sin hacer un daño a los demás. Porque resulta que ciertamente muchas veces nosotros en nuestro andar, a los primeros que les hacemos daños a nuestros padres, ¿no? ¿Qué clase de hijos somos y eso, ¿no? ¿No? El hijo pródigo, ¿no? Somos malos hijos, ¿no? Ni pensamos si el papá tiene para comprarnos zapatos, o cómo le hizo para la renta, o para comprar
útiles para todos los hermanitos, ¿no? O sea, es porque somos niños, somos jóvenes y no nos importa nada, ¿ves? Pero nos debe de importar que podemos descubrirnos, no a través de los teléfonos celulares, porque ya estamos pegados, ni de la inteligencia artificial, sino de qué son verdaderamente. Entonces, qué payasos, en el caso de Mostacho y en el caso mío, pues, tuvimos la gran oportunidad de tener una escuela mala vida, ¿no? Que nos dio una influencia muy mala. Yo desde antes tenía la influencia porque yo pertenecía al taller de artes plásticas de Bellas Artes que está ahí en la calle de Villagigedo. Era la única escuela de Bellas Artes para la infancia que nos daban clases de artes visuales a niños menores de 11 años. Órale. Y entonces fue maravilloso porque nos daban grabado, pintura, nos daban composición, todo que tuviera que ver con las artes visuales. Entonces fue muy padre porque a partir de que Nacho Mostacho y Beto Batuca nos conocemos, empezamos a tener mucha suerte de que les caíamos bien en todos lados. Es decir, íbamos y dijimos, para esa fiesta que te dije que íbamos a ir a una escuela, le dije a Mostacho, oye, carnal, vamos a payasear, te busco un maquillaje y vamos a hacer algo, inventamos unas payasadas y ¿qué te parece si hacemos unas canciones? Así. Y él, claro que hacemos unas canciones y con las guitarras acústicas. Porque a él le gustaba el estar con niños también, me imagino. No le gustaba. Le gustaba estar donde hubiera solaz y esparcimiento. Ah, bueno. Donde hubiera relajo, donde hubiera, mujeres, ¿no? Y entonces resultó que yo agarré y dije, invité a Nacho Mostacho, porque de todos los compañeritos de la escuela que yo conocí, ni uno daba el casting más que Nacho Mostacho. Y le dije y me dijo, va. Hicimos 2 canciones, una que se llamó El Rock de la Barriga y otra que se llamó que era una que era de cepillarse los dientes, que por cierto esa canción nunca la grabamos, nunca evolucionó, pero la tocábamos mucho porque decía, mis dientes limpios son mis dientes limpios son mis dientes limpios son, ¿no? Una dentadura limpia, ¿no? Pero nunca solo la tocamos así como lo que podíamos hacer en rockabilly, ¿no? En fa limón nada más, y la otra era el rock de la barriga, que ahora esa la seguimos tocando. La gente, el día que no la tocamos, se saca de onda porque no es el rock de la barriga, se llama El abuso perjudica la salud. Y se refiere a comer de más, a comer cosas que venden en las calles, ¿no? A toda la comida chatarra, a los vicios, a todo lo que tiene que ver con el exceso, los excesos, el ¿no? exceso. Y entonces se llama ahora El abuso perjudica la salud y dice, si comes cochinadas en la calle te puedes enfermar, se pone la panza como globo, las tripas empiezan a gritar, chicles, dulces, caramelos, un día vas a reventar. Ay, 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 yo sé que voy a reventar. Mejor no abuses, no. Es una rolaza, pero es una rolaza. Órale, qué padre. Me acuerdo que nosotros grabábamos aquí en La Noria, grabamos el programa de Qué Payasos en el 89. Qué Payasos tenía un programa era lo que televisión. te iba a decir. Ya estaban muy crecidos. Ya nos rebasaste a esa parte de éxito televisivo, sí, ¿no? Pero eso de la televisión es una porquería, es una basofia. Es decir, nosotros llegamos antes siempre a los lugares, como me pasa ahorita, ¿no? Me citaron a las 7 y yo estaba aquí al cuarto para el ratito antes. Fui a la farmacia, ¿no? Y regresé y todavía vi todo el tras bambalinas, que siempre, eso es otra característica. Yo siempre he sido como el otro lado, el tallback, ¿no? El tras bambalinas. Muchas veces me he sentido
el fantasma de la ópera. De veras, cuando no hemos tenido trabajo o presentaciones en teatro y de repente alguien me invita al teatro y de repente me doy una vuelta tras bambalinas o los camerinos y todo, o sea, he sentido esa extrañeza, ¿no? del fantasma de la ópera. Pero afortunadamente siempre hay un pretexto para subirse a un escenario, como aquí este escenario. Este que lo están viendo muchos señores pasajeros, porque sabes que estamos en un micro, digo, imaginario. Claro. Estamos en un microbús, en un transporte público de la Ciudad de México, en donde pues todo se lleva hacia un buen lugar, y puede ser un bar, un antro. Fíjate, Julio, que justamente hace unos meses me hablaban de su espacio, que es, ¿no?, la Ruta Chelera. Yo en un principio, cuando alcancé hoy la Ruta Chelera, pensé precisamente en eso, ¿no?, que lo hacían en algo móvil y así, pero qué mejor que lo hagan en un lugar, ¿no?, así, estable, ¿no?, promuevan el lugar y promuevan la cerveza. Exactamente. ¿No? Pero es muy importante para el querido público, que siempre va a haber un querido público allá atrás de las cámaras viéndonos a través de sus celulares, sus tablets, sus computadoras, cómo es el proceso, y de que cómo, afuera del aire hablábamos de que cómo una cosa te lleva a la otra. Sí. O sea, una buena plática te lleva de una trayectoria, en este caso de Qué Payasos, que tenemos una trayectoria ya de 43 años. ¡Sas! O sea, corría el año de 1942. Y quiero decirte que nosotros participamos en la fiesta de fin del siglo en el Zócalo. Wow. Cuando tocó Juan Gabriel, y era una festividad, y se hizo un desfile que venía desde la Centro Cultural del Bosque. Veníamos un desfile de muchos artistas hacia el Zócalo, y llegábamos al Zócalo y nos presentábamos en cada una de las esquinas. O sea, una cosa loquísima. Y hago esta mención porque nosotros somos, al menos Julio y yo, somos seres del siglo XX. Por lo menos nosotros. O sea, no se espanten, somos del siglo XX, viviendo en el siglo XXI. ¡Qué maravilla! Viendo muchos cambios. ¡Qué maravilla! Viendo muchos cambios, definitivo. Y es eso, ¿no? Tiempo. Oye, pero además, o sea, digo, nosotros lo vemos en el tema de la cerveza, cómo las cosas han cambiado tan rápido, tan impresionante, pero pues lo vemos en la cerveza, pero que no se puede ver en la tecnología, que no se puede ver en la comunicación. La comunicación principalmente. Exacto. Estamos más cerca de los que están muy lejos y muy lejos de los que estamos tan cerca. O sea, la tecnología, todo esto, lo que es la cibernética, ha hecho que perdamos muchas cosas tan valiosas como es la apreciación y el valor de los momentos, y la apreciación y el valor de nuestras relaciones. O sea, lo digo por mí, no por los demás, ¿eh? O sea, es decir, yo he perdido el amor de mi vida varias ocasiones. Ah, sí. Porque Exacto. tienen mucho que ver con el rollo de la tecnología, ¿no? Yo creo que tenemos que procurarnos cada uno a entender este proceso y a tener mucho cauce a que todo el entretenimiento y todo el solaz y esparcimiento sea de una manera, ¿sabes qué?, mágica y moderada y consciente. Claro. O sea, de repente dicen, no, que el rock, ¿no? Vamos a debrayar, ¿no? Mucha gente cree que los rock and rolleros o la gente que hace rock somos gente que debrayamos. Imagínense si los Rolling Stones hubieran seguido debrayando, pues no podrían estar viviendo, ¿no?, en la época en la que viven. Ellos están más vivitos que ninguno que haga otra actividad, ¿ves? Que varias de mis tías que están ya muertas, ¿no?
¿no? Y entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, que podemos tener un solaz y esparcimiento y no abusar, nunca abusar ni de los demás, ni abusar de lo que consumimos, ¿no? De hecho, hay una rola de Qué Payasos que grabó Saúl Hernández, querido Chato, en el disco que grabamos en 1994, que se llama Alicia, que es como la más conocida de Qué Payasos, pero habla sobre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, o Alicia a través del espejo. El espejo. Y hicimos esa rola, y fue por culpa de que yo fui al Teatro de la Ciudad en el 93 y vi un trabajo, una puesta en escena que llevaban a Alicia en el País de las Maravillas, de un personaje que la compañía se llamaba Lindsay Lane Company, que era este personaje, había trabajado con David Bowie muchos años. Okay. Y era un gran payaso y era un gran artista. Y a mí me marcó más porque yo había leído el libro, yo había visto las películas de Alicia y llegué obsesionado a escribir la canción de Alicia, y al otro día se le estaba presentando a mis compañeros músicos, que sin ellos yo no podría haber hecho ni una canción. Sí. Oye, ¿puedes cantarte un poquito de esa? Alicia llegó a su cuarto, apagó la luz, se fue por el espejo, se esfumó. Alicia tiró la llave por la ventana. A su vestido le cambió el color, se fue agrandando, se convirtió en un paracaídas. Viajó al País de las Maravillas. Alicia sola en un lugar de fantasía. Entonces es una canción increíble. Que, gracias por los aplausos que no están grabados. Pero es una canción bien linda, y que en voz de Saúl y de toda la banda que hicimos los coros, y que mi compañero en ese momento en el bajo cantaba divino y también hizo otras estrofas. Fue maravilloso poder hacer una canción así, que es una de las más conocidas de Qué Payasos, por culpa de Saúl, porque mucha gente piensa que nosotros grabamos una canción de Saúl, ¿no? Y no, es al revés, ¿no? O sea, Saúl grabó una canción con nosotros de Qué Payasos, y fue porque en esa época, 93, 94, todos los grupos estaban muy cercanos por culpa de Rocotitlán, por culpa de todo, ¿no? Oye, y que además era el boom también del rock, sí, del rock en español y que fue el rock en tu idioma, ¿no? Exacto, ¿no? Desde el 87 al 93, una cosa así. ¿Cuáles han sido, podríamos decir, que los grupos que te has acercado o se han acercado para hacer algo en conjunto? Bueno, pues muy padre, porque cuando teníamos la televisión, que estábamos en el canal 5 de Televisa a las 10 de la mañana todos los sábados, grabábamos 5 programas a la semana. Ahora es un trabajar hacer televisión, y entonces grabábamos, y nuestro objetivo era invitar a grupos de rock siempre, ¿no? Ajá. Y no nos lo permitían, siempre nos permitían. Lograron permitirnos nos lo mandaron por la disquera, nada más a Ritmo Peligroso y a Kenny y los Eléctricos, pero de ahí en fuera nos mandaban puros artistas pop, hasta con decirles que llegó a ir María Sorté, que no tenía nada que ver con el programa de Qué Payasos, imagínate. Y era porque el poderío en esa época de la televisión de Televisa y de las disqueras era de que era una orden, ¿ves? Ajá. Una orden. Y entonces, como nosotros estábamos en Televisa, pero bueno, en fin, hicimos televisión primero, el piloto en México, y nos lo aceptaron para probarlo en Guadalajara. Estuvimos un año en Guadalajara, maravilloso, porque en Guadalajara el horario era los sábados, pero en la tarde
a las 6. Órale, ya mucho mejor, muy padre, ¿no? porque ahí conocimos a Radio Futura, que venían a México. Uy. Conocimos a Miguel Mateos, conocimos también a Alaska Dinarama, ¿no? A los Enanitos Verdes, o sea, a los Hombres G, o sea, y cuando estaban funcionando muy bien el programa en ese horario del sábado en Guadalajara a las 6 de la tarde, dijeron, no, pues tráiganselos para acá al Canal 5 a las 10 de... Y ahí cambió Y se todo. cortó un poquito, pero sí llegamos con mucha fuerza y era un programa que tenía mucho éxito. O sea, aparte teníamos 5 patrocinadores. O sea, todo parecía, aparte teníamos la disquera que era BMG Ariola, ¿no? Habíamos grabado el disco con BMG Ariola y entonces parecía que todo como si fuéramos en caballo de hacienda, pero no, te digo que Mexican Curious, ¿no? O sea, en este país la cultura es cuadradita y chiquita. Chiquitita, o sea, la gente es el país de las jaivas, ¿no? Sí, va para atrás. ¿Cuánto tiempo estuvo realmente en el 5? Sí, un año. Un año. ¿Y de ahí qué sucedió? O sea, ¿qué pasó después? Gracias a Dios nos corrieron, porque quiero decir así abiertamente que nos corrieron porque se dieron cuenta que nosotros no éramos de la empresa. Claro. No éramos un producto made in Televisa. Claro. Entonces, simplemente un día grabamos ese programa con Ritmo Peligroso y con Kenny, y nunca pasaron al aire. ¿Sabes por qué no pasaron? Porque al otro siguiente fin de semana, sin avisarnos, pusieron, en vez de que vieras a Qué Payasos a las 10 de la mañana en el 5, pusieron a Dactari, que estaba padre con el León Visco. Oye, pero entonces no dijeron, este es tu último programa. Nos mandaron un memorándum de esos que habían antes, hasta próximo aviso, ¿no? Se suspenden las grabaciones hasta próximo aviso. Nunca hubo un próximo aviso, o sea, nos hicieron una guerra fría. Hoy por hoy se sabe que Televisa es quien televisa, ¿no? Y que se ha desmascarado, ¿no? Y se ha dedicado a esto, ¿no? De jugar de cualquier manera. El que tiene el poder pega primero y pega 2 veces. Por ahí hay una canción que precisamente le hablaban de poder y de Televisa, ¿no? Molotov, ¿no? De Molotov, ¿no? Entonces, queridos amigos de Molotov, sí. Sí, muy padre. Y Jay de la Cueva, que ahorita ya regresó de alguna manera con Molotov a algunos conciertos, creo que están ahorita en gira todavía en Europa. Pero Jay de la Cueva lo conocimos en un programa de Raúl Astor y en el programa de Qué Payasos, pero cuando tenía 6 años. Y sigue siendo chiquito, ¿no? Y entonces... sigue siendo. Con un grupo que se llamaba Los Microchips. Y entonces nosotros fuimos, después de que nos corriera, de que deshicieran el programa de Qué Payasos, todavía logramos ser invitados, todavía nos invitaron al programa de Raúl Astor, que era un programa con Maribel Ferrer. Ajá. Y con Eugenio Derbez y el otro cejudo, ¿cómo se llama ¿De loco? No. Carlos Ignacio, sí. Ajá. Grandes personajes, grandes amigos. Y entonces los musicales que no hacíamos en vivo, sino era playback. Ajá. Porque la tecnología no permitía esto de hacer en vivos. Estuvimos Microchips y estuvo Qué Payasos en el programa de Raúl Astor. Guau. Que tenía el último programa de Raúl Astor, que era de lo mejor que pudo haber existido en televisión. Oye, muy padre. ¿Qué te parece si vamos por otra cervecita y yo te estoy presentando algunas cervezas y por ahí veo algo que estoy seguro que quieres platicar, pero lo dejamos para la siguiente cervecita? Muy bien, ¿Listo? Julio.